En 1999, Gonzalo ya tenía su propia organización de tráfico de droga, consistente en cerca de 50 personas. Gonzalo y su gente estaban involucrados en muchos enfrentamientos y violencia alrededor de Culiacán en aquel tiempo, así que mi padre me pidió concertar un encuentro con él para saber por qué estaban ocurriendo esos enfrentamientos. Algunos días después, llevé a Gonzalo al rancho para una reunión con mi padre. Durante el encuentro, Gonzalo explicó a mi padre y a mí que tenía problemas con un grupo de gente liderada por un hombre conocido como Negro Maere. Mi padre pidió a Gonzalo disminuir la violencia porque estaba atrayendo mucha atención del ejército mexicano y de las autoridades. Gonzalo estuvo de acuerdo en reducir las confrontaciones y ofreció sus servicios a mi padre y al cártel de Sinaloa. Específicamente, Gonzalo ofreció usar su infraestructura de transporte para mover drogas y dinero a través de México y ofreció luchar con mi padre en contra de los Arellano Félix, con quienes el cártel de Sinaloa estaba en guerra desde hacía mucho tiempo. Con el paso del tiempo, en consecuencia de ese encuentro, Gonzalo se convirtió en un miembro integral del cártel de Sinaloa. Como miembro del cártel de Sinaloa, Gonzalo supervisaba dos distintos grupos de gente que eran responsables de muy diversas tareas. El primer grupo de gente estaba involucrada en el almacenamiento y transportación de drogas, dinero y armas de diversas partes de México y del cruce de drogas a Estados Unidos, al igual que de dinero y armas de Estados Unidos a México. El segundo grupo, bajo las órdenes de Gonzalo, actuaban como pistoleros o sicarios, personas armadas que trabajaban para el cártel, para proteger sus bienes, territorio y gente, y para hacer la guerra contra los enemigos. A pesar de que yo estoy enterado de los actos de violencia cometidos por Gonzalo y sus pistoleros a nombre del cártel de Sinaloa, yo tenía contacto limitado con los pistoleros y generalmente no tenía contacto con sus verdaderos nombres o identidades. La infraestructura logística del transporte de Gonzalo estaba entre las más grandes y más extensas usadas por el cártel de Sinaloa. Yo tuve un gran contacto con Gonzalo y su gente responsable del transporte. El método principal de Gonzalo para transportar droga, dinero y armas era usar pipas para transportar gasolina con compartimentos secretos dentro del mismo tanque de gasolina. Gonzalo comenzó a usar estas pipas aproximadamente en 2004. Llegó a tener 7 u 8 autotanques de gasolina con escondites donde se podía esconder de 1,5 toneladas a 2 en cada pipa. Los tanques también eran usados para transportar metanfetaminas, dinero y armas en cantidades correspondientes con el volumen de los compartimentos. Las pipas parecían iguales a los tanques de gasolina usados por Pemex, la industria de energía, propiedad del gobierno de México. Los tanques transportaban gasolina real como una carga de fachada. Las pipas contaban con todo el papeleo oficial para hacer parecer los cargamentos legítimos. La gasolina era realmente transportada de un lugar a otro, junto con el cargamento que llevaba de contrabando. Las pipas se metían en bodegas clandestinas organizadas por Gonzalo y su gente. Gonzalo tenía un equipo especial responsable de abrir y cerrar los compartimentos secretos. Gonzalo transportaba en avión a su equipo de un lugar a otro porque eran los únicos que sabían dónde estaban y cómo abrirlos. Los compartimentos necesitaban ser abiertos con soplete y debían soldarlos de nuevo. En consecuencia, el proceso para abrir y cerrar los compartimentos era muy peligroso cuando los tanques estaban cargados de gasolina. Una vez que los tanques eran cargados, eran enviados a su destino seguidos por un grupo de personas en 1 o 2 carros responsables de alertar de la presencia de oficiales del gobierno de México y militares en los tramos de la ruta de los tanques. Las personas que iban en la cola pagaban a los oficiales corruptos del gobierno de México en cada estado o zona para garantizar el paso seguro de las pipas hasta su destino. A los oficiales del gobierno se les pagaban mensualmente sobornos, así como pagos adicionales
por cada viaje que los tanques hacían de un estado o zona. Estos sobornos mensuales y pagos al contado estaban en el rango entre $50,000 y $150,000. Una vez que los tanques llegaban a la ciudad de destino final, el mismo equipo responsable de haber cerrado el compartimento era llevado para abrirlo y sacar la carga. La carga es ocultada en bodegas o casas de seguridad mantenidas por Gonzalo hasta que es movida a su siguiente destino. Según el rey Zambada, el macho prieto nació en Culiacán en 1971. Llegó a ser gerente del cártel en Sonora durante la guerra contra el Golfo y los Zetas, y luego contra Arturo Beltrán Leiva. Fue un hombre leal al Mayo Zambada. Comenzaron a distanciarse en diciembre del año 2010, cuando Insunza asesinó a Paulo Osorio, un hombre muy cercano a otro narcotraficante llamado José Manuel Torres Félix, alias El Ondeado, consuegro del Mayo. En 2012, cuando Vicentillo reveló su nombre al gobierno de Estados Unidos, ya había caído de la gracia del Mayo. Gagiola afirmó que gracias a la colaboración de Vicentillo, en el año 2013, autoridades estadounidenses y mexicanas hicieron un operativo para capturarlo en Puerto Peñasco. Uno de los colaboradores más importantes de Gonzalo en la operación de transporte era una persona que conocí como Karkovich. Creo que el nombre de Karkovich era Jorge, pero no sé su apellido. Gonzalo me presentó a Karkovich aproximadamente en el año 2004. Él supervisaba las operaciones de Gonzalo en Guadalajara y en la Ciudad de México. Además, era directamente responsable de supervisar el negocio, aparentemente legítimo, que da cobertura a la red de transporte de pipas. Especialmente Karkovich estaba a cargo de conseguir los permisos legítimos para transportar gasolina de un lugar a otro. Este proceso incluía obtener los permisos necesarios de Pemex, la empresa petrolera que pertenece al gobierno de México. Karkovich compraba los tanques en los cuales se hacían los compartimentos y compraba o rentaba las bodegas y las casas de seguridad que Gonzalo operaba en Guadalajara. Aproximadamente en 2007 y 2008, a nombre de mi padre y Chapo, Gonzalo comenzó a establecer una ruta de transporte de cocaína por tierra desde Costa Rica a través de Guatemala hasta México. Estaba enterado de que últimamente la meta de mi padre y Chapo era establecer una ruta terrestre desde Colombia hasta México, y la ruta de Costa Rica era parte de ese proceso. Gonzalo puso a Karkovich a cargo de establecer la infraestructura en Costa Rica, incluyendo la compra o renta de bodegas o casas de seguridad, comprando semitrailers en Centroamérica y obteniendo todos los permisos necesarios de cargamentos legítimos, fachada que serían usados para transportar las drogas. En un cierto punto, Gonzalo y Karkovich me informaron que la infraestructura ya estaba lista y que comenzaron a hacer exitosas pruebas de transporte de Costa Rica a México. Mi padre trabajaba con una fuente de suministro en Colombia para comprar media tonelada en Costa Rica y probar el nuevo sistema. Esta primera prueba fue decomisada por las autoridades de Costa Rica, pero fui enterado de que las siguientes cargas fueron exitosamente transportadas a través de este método. Conocí a Mongol aproximadamente en el año 2004. Estaba a cargo de las operaciones de transporte de Gonzalo en Culiacán. Esencialmente, tenía el mismo rol que Pacheco en Mexicali. Mongol supervisaba que los cargamentos de droga fueran metidos en los tanques en Culiacán y fueran enviados a la frontera, y a su vez supervisaba la recepción de dinero o armas transportadas en los mismos tanques de la frontera a Culiacán. Mongol era responsable de establecer y mantener las bodegas y casas de seguridad en Culiacán para almacenar las drogas y cargas en los tanques, al igual que el dinero y las armas mientras eran enviados a su destino final. Para garantizar la seguridad de las pipas cuando estaban cargadas con la droga, Mongol servía como intermediario entre la gente que dejaba la droga en Culiacán y la gente responsable de transportarla en los tanques a la frontera.
Cuando mi padre y el Chapo recibían la droga en Culiacán, Mongol era avisado. Mongol, a su vez, tenía contacto con una persona a quien conocí como Monito y otros, y tenían el mismo rol: arreglar para Mongol los carros con los escondites en los que iba la cocaína u otras drogas. Mongol personalmente manejaba los carros, o de otro modo, arreglaba para que los carros fueran recogidos en las bodegas o casas de seguridad para ser cargadas en los autotanques. Una vez que estaban cargados, Mongol despachaba las pipas a Pacheco en la frontera. Antes de que cada tanque saliera, Mongol contactaba a Karkovich para adquirir todo lo necesario en documentación para que los tanques pudieran hacer el recorrido de Culiacán hasta su destino. Mongol también era responsable de asegurarse que todos los sobornos estuvieran alineados por la ruta donde los tanques iban a transitar. Los tanques eran recibidos por Pacheco en Mexicali, como previamente describí, y después regresaban cargados con dinero y armas para Mongol en Culiacán. Adicionalmente a su tarea en Culiacán, Mongol actuaba como el secretario de Gonzalo para todas sus operaciones. Mongol era responsable de pagar la nómina de Gonzalo en las dos partes de su operación, transporte y pistoleros. La gente de Gonzalo era pagada regularmente por mes o quincenalmente. Generalmente, el dinero usado para pagar a los trabajadores de Gonzalo venía de mi padre. Era sacado de diversas casas de seguridad y entregado a Mongol. Mongol estaba también a cargo de distribuir las armas a la gente de Gonzalo donde quiera que se encontrase en México. Las armas generalmente eran transportadas masivamente a Culiacán y después distribuidas entre los grupos de sicarios donde las necesitaran.